El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Noches tengan todos los oyentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16, programa que también se transmite por el canal 112 de Cali, ¿sí? Un programa se llama Fuente de Vida, donde ustedes pueden también escucharlo por el canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traerle un mensaje de la palabra del Señor. En ese nombre, que es sobre todo nombre, estamos aquí cumpliendo delante de Él lo que Él nos indica y nos enseña, que la palabra debe correr siempre, así como las olas cubren el mar. Dice la palabra de Dios hoy, Salmo 73, vamos a leer unos versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos tu palabra, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos, orientándonos y guiándonos. Solo tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Amén, amén. Dice el Salmo 73, el destino de los malos. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Dice este salmo, en la cual nos indica que todos tenemos un destino, y ese destino lo orienta el Santo Espíritu de Dios de acorde a la vida que nosotros llevemos mientras estamos acá en el paso por este mundo, por este desierto, ¿sí? Y dice muy claro el título de este salmo: el destino de los malos. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Es lo primero que Dios nos muestra, porque a ellos vino. Fue el pueblo escogido por el Dios del cielo, donde venía todo lo que eran las leyes morales, éticas, higiénicas, para que poder tener una nación digna del conocimiento del Señor. Ahí, en esas leyes que Él coloca en su palabra para este pueblo, para que fuera a través de este pueblo que Él escogió, se llegara el conocimiento de lo que las naciones deberían regirse por las leyes éticas, morales, espirituales que Dios quiere darnos a todos. Y con ello encontramos nosotros que a través de la desobediencia se encontró, por causa del pecado, encontramos situaciones difíciles, adversas, que ocurren siempre a nuestro alrededor o a nosotros mismos, porque nosotros, mientras estemos en esta carne, estamos nosotros, hemos venido a padecer. Nosotros no venimos al reino ventura, ¿sí? A estar siempre
en folgorio, en bacanerías. No, esto vamos, en el paso por este desierto vamos a tener sufrimientos. Y nos recuerda a través de este salmo que el Señor ciertamente es bueno, porque vino a un pueblo escogido por Él con todas las leyes morales y éticas, y con todo ello falló, ¿sí?, en su momento, porque no creyeron, no entendieron, no conocieron quién era el verdadero Dios que lo estaba visitando allí en forma de carne a través de su Hijo. Y hoy el pueblo natural todavía lo sigue esperando. Para ellos lo sigue esperando es el Mesías, es el que esperan ellos. Para nosotros ya vino, es Cristo Jesús, vino y nos rescató, y a través de esa muerte allí en la cruz fuimos nosotros adoptados como hijos suyos. Dice la palabra del Señor, para con Israel, para con los limpios de corazón, los que realmente le había colocado sus leyes morales y éticas, en las cuales hoy el mundo natural, que no ha querido creer y entender y conocer quién es el verdadero Dios y la vida eterna, todo lo que hace en sus fuerzas, en su carne, todo le parece bien según su propia opinión, dice el hombre natural, mas Dios es el que va a juzgar, ¿sí? Por eso Él coloca en Romanos 2:16, dice que en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, a través del Evangelio. A través del Evangelio Él nos va a juzgar, ¿sí?, si hicimos mal o hicimos bien, o si cumplimos delante de Él sus mandamientos, sus estatutos que Él nos prescribe hoy. Por eso a su pueblo lo colocó inicialmente como un pueblo limpio, pero ¿qué pasó? No creyó parte y se contaminó, fornicó, fue con otros dioses, hicieron alianza con otros países vecinos que estaban lejos del conocimiento del Dios del cielo. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies. Es lo que dice el hombre natural. Casi pecamos. Cuando realmente nos recuerda Isaías 5:20, que a lo malo nosotros le decíamos bueno y a lo bueno malo, a lo oscuro claro y a lo claro oscuro, todo lo tergiversamos de una forma a nuestra conveniencia, y es lo que el hombre natural hace hoy en día, y no quieren reconocer que tenemos un Dios vivo que es el que nos rige, es el que nosotros venimos a traer ese mensaje, porque dice la palabra de Dios que el brazo del Señor no se ha cortado para perdonar, ¿sí?, para rescatarnos. Siempre Él está allí presto para rescatarnos de un momento difícil que podamos nosotros tener, y Él es el único. Si nosotros creemos, si le clamamos a Él, si estamos en comunión continua con el Dios del cielo, a través de su palabra bendita, Él es fiel y justo. Entonces dice el 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ese es el pensamiento de un hombre totalmente natural, carnal, ¿sí? Existe la envidia, existe el orgullo, la prepotencia. Yo soy el que tengo más dinero, yo soy el que tengo el poder. Ese es el hombre natural, carnal, y no reconoce que está vivo es por la misericordia de Dios. Los reinos son colocados allí es porque Dios tiene una voluntad directiva y tiene una voluntad permisiva. Muchas veces permite que gobiernen ciertos personajes, pero para que nosotros aprendamos y reconozcamos y veamos y miremos la diferencia que hay cuando un personaje tiene temor de Dios y cuando no. Hoy vemos a nivel mundial que prácticamente son muy pocos, por no
decir que ninguno tiene ese poder de Dios a los que están gobernando hoy en día, porque todos gobiernan para sí mismos, para su propio provecho, y ahí Dios los está mirando. El rey Saúl fue colocado también allí para gobernar, ¿sí?, teniendo la unción del Espíritu Santo de Dios, y falló, actuó alocadamente porque no cumplió los mandamientos y los estatutos que Dios haya colocado, las órdenes que Dios nos da a través de las leyes, y falló, siendo escogido. Mas, ¿qué será hoy del pueblo que no ha querido reconocer, no ha querido arrepentirse delante del Señor para que sea el Dios y lo guíe en todos estos momentos? Entonces tienen unas características que nos dice en el versículo 4: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Hoy vemos la gente que está totalmente pensando es en la parte física y material. Si se encuentran sanos y fuertes, con todo ello menos van a reconocer que hay un Dios que es el que los tiene allí con vida y con salud. No reconocen que Él es el que nos da la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, la inteligencia. Para todas cosas que nosotros actuemos está siempre ese espíritu vivificante del Dios del cielo, que es el que nos rige, el que nos monitorea cada día. Él tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros y nos está guiando, está viendo allí en el espíritu de la mente si estamos actuando bien, si estamos actuando conforme a las leyes morales o espirituales que Él nos ha dejado para un pueblo que Él escogió como el centro de la humanidad para dirigir a través de Él y colocar las leyes morales. Hoy vemos nosotros lo que ocurre a los que no han querido entender y conocer. Dice: por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Oiga, es lo que más impera en estos tiempos, donde hay secuestro, hay muerte, hay destrucción, hay robo, ¿sí? Esa violencia la vemos nosotros manifestada allí mismo en el pueblo de Israel, donde todas estas entidades y entes de la contra los gobiernos, que son esas organizaciones de terroristas, ¿sí? Jamás es una, eso es lo que quiere decir jamás. En el hebreo quiere decir violencia. Mire el nombre que tiene. Y hoy vemos nosotros todo lo que han hecho a su pueblo israelita, limpio. Quieren es destruirlo, quieren totalmente acabarlo, porque es desde un principio que ellos no han querido al pueblo natural, real, del Dios viviente. Mas hoy nosotros hemos reconocido delante de Él que nosotros no somos nada. Entonces el pueblo natural continuamente hacía lo malo delante del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Jueces 3. Estamos hablando de los hijos de Israel, a quien el Señor vino y los consideraba un pueblo limpio, pero se desviaron, ¿sí?, tras los Baales y tras otros dioses, y cayeron delante del Señor. Dice el 3:7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Ahí está pintada la idolatría, también está pintada la fornicación, el adulterio, cuando se adora a otros dioses, cuando no se cree en un verdadero Dios, se está totalmente en contravía de lo que Dios vino y colocó a través de ese pueblo natural, las leyes morales, éticas, espirituales, que es la que debemos nosotros llevar a nuestros hogares para que las cosas salgan a bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, que dale gracias al Señor, porque pues el Señor está diciendo que nosotros debemos es verdaderamente acordarnos de ese Dios viviente,
está el bien y está el mal. La creación de Dios se mueve en esa parte donde si el mal nos condena, nos destruye, por no tener el temor a Dios, que es la parte que Dios nos ha dejado, esa parte del llamamiento que nos da a través de la palabra, a través del Señor. Podemos nosotros arrepentirnos, cambiar de ese estado natural a un estado espiritual, sobrenatural. La palabra dice en Génesis 6, dice: no contenderá la carne con mi espíritu. Ciertamente el hombre vivirá esa parte terrenal por el pecado que entró al hombre, vivirá 120 años, pero debido al orgullo, a la soberbia, contra el alfarero, porque pecamos es contra el alfarero, el barro, la parte terrenal, contra nuestro Creador, vivirá 120 años porque el hombre es carne, o sea, está más su alma, su parte interior, sus pensamientos son pensamientos de maldad, no son pensamientos buenos ni agradables ni perfectos, porque no está Dios ahí. Ha rechazado esa parte espiritual, esa parte que el Señor nos ha dejado a través de llamarnos para ser un pueblo escogido y un pueblo que le obedezca, porque el obedecer es mejor que todos los sacrificios. Entonces el hombre no hace sino sacrificios, ritos y cosas externas que no le sirven de nada, porque no van a limpiar su alma del pecado, y por lo tanto hay más muerte que vida, y Cristo nos trajo la vida. Entonces, si yo estoy sin esa parte espiritual, Cristo, el amor de Dios es a través de Cristo, que pagó por nosotros todas estas penalidades por el pecado, para que nosotros verdaderamente fuéramos obedientes a ese Dios viviente, y Cristo nos da esa parte espiritual si venimos a Él, para que nosotros podamos sacudirnos de esta parte que nos esclaviza, ¿ya?, que nos lleva a la muerte y el pecado, al valle de lágrimas, como nos enseña el Señor en el Salmo 23, el valle de lágrimas. No hay sino lágrimas, dolores, penas, sufrimientos. Ese varón de dolores, en Isaías 53, llevó ciertamente nuestros pecados, y por sus llagas fuimos curados y sanados. Toda esa parte la llevó Él en la cruz y crucificó el pecado, para que nosotros tengamos la vida y vengamos al espíritu de vida, ¿ya? Estando muertos ahí en ese estado natural, Dios nos volvió a vivificarnos y volver en sí y darnos su Santo Espíritu, que era lo que habíamos perdido en el principio por nuestros primeros padres, que fue la imagen y semejanza de Dios. Dios nos la recuperó exactamente para que nosotros podamos vencer esta parte de la esclavitud, del pecado, de esta parte de la carne, el cual todo el tiempo vamos a estar en sufrimientos y padecimientos, porque es nuestro nacimiento terrenal. Job 14 dice: el nacimiento terrenal, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, es nuestra parte carne. Son malos días buenos que malos, porque no hemos activado verdaderamente esa parte espiritual, donde el Señor dice allá en el Santo Evangelio, en Lucas 11: venid a mí los que estéis cargados, trabajados, para que haya descanso a vuestra alma, porque nuestra alma es la que está contaminada de esas obras de muerte, y no se pueden limpiar si no venimos al agua viva, que es el Espíritu, que es el Señor, que nos limpia nuestra alma de estas obras malas que nosotros tenemos, porque todo el mundo se justifica que es bueno, pero nadie es bueno en la parte terrenal. Por eso tenemos que morir. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si yo llego a Cristo, pues ya no practico esa parte mala, porque he alimentado mi bien, que es Cristo en mí, que está dentro de mi corazón. Deuteronomio 8 dice la palabra del Señor sobre esta parte donde nosotros no podemos alejarnos de esa parte espiritual, porque nosotros, la imagen y semejanza de Dios fue borrada debido a
a nuestra desobediencia. Entonces, Caín mató a Abel, que era la parte espiritual, nuestra parte espiritual. Pero Cristo vino y mató el pecado. Hay que darle gracias a Dios. Cristo resucitó. Imposible que se quedara en el Hades y venció la muerte y el pecado para darnos de nuevo esa parte de la vida, que es el bien, que es Cristo Jesús. Dice capítulo 8, de Deuteronomio 8, del 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Ya? Es vivo. Los mandamientos del Señor son para hoy. Para que viváis. Si tenemos esta parte del temor a Dios, que es el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, toda ciencia, que es el conocimiento de Dios, pues voy a vencer mi parte débil, ¿ya? Esa parte espiritual, tengo el conocimiento y el entendimiento que es la luz, entonces salgo de las tinieblas y voy creciendo en esa parte espiritual para dominar esa parte débil que tenemos todos, en la parte de la carne, del pecado, que es lo que va a terminar un día y seguimos nosotros. Si hemos arreglado nuestra casa, Isaías 38, arregla tu casa porque moriráis y no viviréis, pero nosotros con Cristo seguimos de largo, morimos pero viviremos, porque Cristo es un Dios viviente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo Dios de nosotros. Dios es espíritu y por lo tanto esa parte espiritual es eterna, nuestra alma es eterna en Cristo Jesús. Seguimos de muerte a vida, pasamos nosotros, y tanto que le tememos a la muerte, pero es por el pecado. Cuando llegamos a Cristo, el perfecto amor, primera de Juan, echa fuera el temor. El perfecto amor es Cristo y echa fuera todo temor. Si tenemos penalidades y estamos nosotros todavía en angustias, en esas tristezas, en ese desespero, no hay paz, no hay reposo, no hay tranquilidad, es porque tenemos que nosotros venir al Señor para tener ese perfecto amor, y ninguna cosa creada nos puede separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces vamos a tener paz y vamos a tener reposo, vamos a tener una vida agradable y perfecta. Pero si venimos al Señor, a pesar de las tribulaciones, de las aflicciones, no pueden ser más que Dios, porque Goliat, que es la parte terrenal, no puede ser más que Cristo, que con la roca, la palabra de Dios, vencemos todas estas aflicciones. Es con el poder del Señor que somos más que vencedores. Entonces, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Entonces, nosotros no teníamos esa parte espiritual. Nosotros entramos a este mundo, pero solamente en nuestros sentidos externos, que es donde nos movemos el hombre terrenal, el nacido de mujer. Dice, el primer hombre es alma viviente. Entonces, nuestro corazón, nuestra alma, se alimentaba, era lo que veíamos, de lo que oíamos, de lo que tocábamos, los olores, los sentidos externos, era más fuerte que la parte de la fe que es espiritual. Pero entonces el Señor nos está diciendo que nos da la oportunidad ya de haber pasado por ese desierto donde estamos secos, no hay agua, no hay espiritualidad, deshidratados. Por ese desierto no lo podemos atravesar. Nosotros tenemos que tener esa joroba como los camellos llenos de agua, que es la gasolina, para poder atravesar ese desierto. Esa agua, gloria a Dios, que es esa parte espiritual, que es la que nos da esa fuerza para poder nosotros atravesar este desierto, pero con el agua viva, que es la roca de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla y a beberla, que es más dulce que la miel, refresca mi alma y todo mi ser. Entonces, mi alma, que estaba liviana de ese peso espiritual, viene el Señor a darme de beber de esa agua para no tener sed jamás. Al que a Cristo viene nunca tendrá hambre ni sed. Es la parte que nos da terrenal y espiritual. Tenemos dos partes. La terrenal, que es para nuestra vida, que pasemos en este lugar, que tenemos que nosotros levantarnos y ser más que vencedores, y nosotros, nuestros proyectos de vida sean reales para tener verdaderamente una vivencia en el cual tenemos gozo, prosperidad, bendiciones, pero esa vida nos la da Cristo, esa parte espiritual,
para poder no ser engañados de las cosas bajas. Entonces tenemos la doble porción, el tesoro en vasos de barro, que es la parte espiritual. Pero en este desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces vosotros mucho erráis, dice el Señor, porque si ni los conocemos, mucho menos los vamos a guardar, mucho menos los vamos a guardar. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento y fue destruido. Entonces éramos ignorantes en la parte espiritual. No queríamos tampoco, porque en nuestro primer estado es solamente un alimento bajo, un alimento terrenal, mas no tenemos la parte de la vida, que es la parte espiritual. Para poder dominar y poder nosotros pasar este desierto, necesitamos de esa agua viva, que es lo espiritual, ¿ya? Para no tener sed jamás, ni morir nosotros pidiendo agua, ¿ya? Secos, deshidratados, castrados espiritualmente, eunucos. Dios no quiere eso. Para eso nos ha dejado el Señor lo que nos está diciendo hoy, que para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, y nuestro corazón estaba vacío. Somos vasijas, pero nuestro corazón no tenía agua, no tenía esa parte espiritual, ¿ya? Estaba entenebrecida, no teníamos esa luz, ciegos de nacimiento, ¿ya? No teníamos esa luz que vino al mundo, que es esa parte espiritual, y nosotros no podemos desechar esa luz que vino al mundo. Pues lo que estaba tinieblas vio gran luz, luz resplandeció. Nosotros con luz podemos avanzar, en tiniebla no podemos avanzar, siempre estaremos en el mismo sitio, porque nos perdemos, dice el Señor. De tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo Espíritu, salido de él unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda. Estábamos perdidos, nos perdíamos hasta en el baño, dice un amigo mío. Entonces, gloria a Dios. Entonces, para saber lo que está en tu corazón, ¿qué hay en nuestro corazón? En nuestro corazón, dice el Señor, que hay un poco de cosas que son basura, no nos sirven de nada, porque son terrenales, y eso no nos salva en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, en el momento de las aflicciones. Nosotros tenemos un refugio, que es la parte espiritual, y ninguna cosa que nos puede separar de ese amor de Dios. Entonces, es más lo que está en nosotros que lo que está en el mundo, porque hemos activado los datos de Dios, que es la parte espiritual. La palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos, no son gravosos para sus hijos. Nos deleitamos en el Señor. Y si nosotros nos deleitamos en el Señor, Él concederá las peticiones ¿de dónde? De nuestro corazón. Todos los proyectos son reales con el Señor, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Todo está sujeto a Él, lo que vemos y no vemos, visible o invisible. Él es el creador. ¿Qué nos falta? Fe. Nos falta fe. Fe es lo que esperamos y no vemos. Y esa fe tiene que ser espiritual y tiene que ser alimentada a través del Señor, que es la palabra de Dios, el verbo, en nuestras vidas, que somos débiles, carne, dice. Y si habías de guardar o no sus mandamientos, y te humilló y te hizo obtener hambre, ¿ya? Para que clamemos, para que en las aflicciones lo busquemos, cuando vienen los problemas, las necesidades, uno busca a Dios, todo el mundo busca a Dios, gloria a Dios, lo busca para tener un escape, una salida, porque si busca al hombre, maldito el hombre que confía en el hombre es igual pecador que nosotros. Entonces nosotros confiamos en otro que está peor que nosotros, pero la fe nos hace buscar al Señor, lo que no tenemos, lo que no vemos. Entonces te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Ahí ya entra la parte espiritual, donde buscamos es el alimento espiritual, porque tenemos el alimento terrenal, pero el espiritual es escaso en nosotros. Somos falta de peso, no tenemos nada espiritual, secos, nuestra alma está seca, no podemos ni invocar el nombre del Señor, ni podemos cantarle, ni podemos alabarlo, ni podemos adorarlo, nada, porque no sale nada de nosotros, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y si no tienes nada del Señor en tu corazón, menos los mandamientos ni los estatutos, entonces como estamos en desobediencia, entonces estamos en un Dios terrenal, en un Dios bajo, no tenemos al Dios viviente, a nuestro Creador. Entonces, y te humilló, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Qué nos sustenta? Esa parte espiritual. Como pueblo del Señor que llama escogido, nosotros tenemos que venir a alimentarnos. Danos de beber de tu agua, Señor, para no tenerse jamás. Dame de beber de tu agua, Señor, le pidió la mujer samaritana, ¿ya? Al Señor viviente que estaba en vivo y en directo. El que a mí viene nunca tendrá hambre ni sed.
Entonces te sustentó con maná, comida que no conocías tú. No conocíamos porque éramos secos, no teníamos los mandamientos ni los estatutos, no teníamos nada de esa parte espiritual que viene a través del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador, Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud para que cuando lleguen los días malos tengas contentamiento. Entonces, si no tenemos nada del Señor en nuestro corazón, estamos vacíos, pues esas fuerzas bajas de tinieblas nos van a angustiar, a oprimir, a desesperar, porque es lo que hemos alimentado en nuestro corazón. No tenemos la parte espiritual. Y el Señor fue muy sincero con el enemigo. En el principio, cuando desobedecimos a Dios, te alimentarás del polvo de la tierra. Entonces el enemigo se alimenta de nuestra parte débil, porque no tenemos ese poder para nosotros reprender esas fuerzas malignas y tener ese poder de Dios dentro de nuestro corazón, porque ya el Señor no se mueve afuera, se mueve dentro de nuestro corazón. Somos tabernáculo de ese Dios viviente, el Dios que se mueve en medio de nosotros como iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos en la palabra, en lo espiritual, alimentándonos con ese maná, donde nos fortalecemos. El débil diga fuerte soy. Entonces vamos fortaleciéndonos en nuestra parte espiritual y vamos venciendo esta parte débil de esta carne, donde nos lleva a tanto oprobio y tanta angustia, porque somos desobedientes y entra el pecado y entra la muerte espiritual, y por lo tanto nos agobiamos, nos llenamos de tristeza, desesperación, languidecemos, lánguidos, no tenemos nada cómo defendernos porque nuestro corazón está vacío. No hemos guardado nada del Señor, guardamos cosas terrenales, llenos de problemas, pero no tenemos nada. Somos templo, 1 Corintios 3, somos templo de Dios viviente, el cual no es de nosotros sino de Dios, pero está vacío. Entonces el Señor dice, te humilló y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Ya? Llevábamos una vida terrenal donde solamente nos alimentábamos con la disciplina de nuestros padres, Hebreos 12, la disciplina de nuestros padres, y nos enseñaban a hacer lo bueno y a reprendernos por un poco de cosas que no teníamos que hacer, pero que eran terrenales, pero estábamos secos, estábamos vacíos porque ellos no tenían la palabra de Dios. Y entonces no nos enseñaron esa parte espiritual, nos enseñaban a corregirnos, pero como ellos creían que debían corregirnos con cosas terrenales, pero no tenían nada de lo espiritual. Amén. Dice el Señor, no tenían el maná, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, no solamente de esta vida terrenal, de esta vida material, de esta vida que nos está hablando el Señor hoy, que no buscamos sino cosas y creemos que esas cosas nos van a salvar, pero esas cosas son temporales, esas cosas son terrenales y un día se van a acabar, y nosotros tenemos que arreglar nuestra casa. Vuelve en amistad con Dios y por eso tendrás paz, tendrás más oro que plata, eres más espiritual que lo terrenal, porque las añadiduras nos las da el Señor. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y todas las demás cosas vienen por añadidura, pero nosotros hacemos al revés, nos refugiamos en las cosas que vemos, porque estamos secos, no tenemos ya nada de esa parte espiritual y nos hace falta. Por eso entran y las cosas no nos salvan porque nosotros vamos a decaer, a deprimirnos, a desesperarnos, y eso debilita nuestra parte débil, que es el cuerpo, porque somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu, y si no hay nada espiritual, pues nuestra alma solamente tiene lo bajo y lo terrenal. Pero dice, no solamente pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vivamos, ¿ya? No morimos, sino que viviremos a través de la palabra del Señor, que es Cristo, el Verbo. Viene a nuestra casa, a nuestro templo, y somos vivificados y tenemos una nueva vida, un nuevo corazón. Ese primer estado pasa a nosotros ya a depender de nosotros mismos, ya no, ni en nuestras propias fuerzas, sino del poder de su fuerza, que es su Santo Espíritu, que es el que nos guía y nos orienta para que nosotros tengamos una vida en tranquilidad, en reposo, si tenemos esos mandamientos y estatutos del Señor, que no son gravosos, vamos a ser hijos de Dios,
porque si nuestros padres nos disciplinaban con lo terrenal, Dios nos disciplina es con lo espiritual, que es la palabra del Señor. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, la palabra de Dios es la que verdaderamente nos llena, nos da fuerza, nos fortalece, nos da ánimo, ¿ya? Da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, porque es nuestro espíritu vivificado en nuestro corazón, en nuestra alma, para sacar toda impureza de nuestra vida y limpiar nuestra alma, y solamente se limpia con la palabra del Señor, que es el agua. Limpia nuestro corazón, ¿ya? De todas esas obras bajas, y ya estamos completos ya en el gozo del Señor, cuerpo, alma y espíritu. Y nuestra parte espiritual ya es eterna. La parte terrenal se va a quedar un día aquí, que es la que tanto nos atormenta y nos molesta, y pasamos a vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el Señor Dios de Israel, dice la palabra, el único que hace maravillas. Es el único Dios el que nos permite ver estos cambios que nosotros sentimos en nuestro corazón cuando hemos creído, cuando hemos entendido que todos estos mandamientos y estatutos que Él nos dejó no son en vano. Nos recuerda ahí en el mismo Deuteronomio 4 lo que a través de Moisés le dejaba a su pueblo. Estaba hablando de que le dejó las leyes y los estatutos. El número 4 de Deuteronomio nos dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. O sea que ya Dios del cielo dio unos mandamientos y unos estatutos a través de sus hijos, a través de este pueblo natural israelita, pero por causa del pecado el Señor tenía otro pueblo, porque a los suyos vino, dice la palabra de Dios, mas ellos lo desecharon. Pero había otro pueblo que sin verlo creyó, era el pueblo gentil, el cual somos nosotros, que hoy hemos creído y estamos llevando su palabra, que es lo que Él quiere. Id y llevad la palabra del Señor, porque ella es la que transforma, ella es la que cambia, ¿sí? Que clamemos al único Dios verdadero. Dice el mismo Salmo 78, dice 18: bendito sea el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Es el único que puede efectuar un cambio en tu vida, que estás hoy catalogado como hombre malo. Somos malos cuando no hemos creído, cuando no hemos entendido, cuando no estamos poniendo por obra los mandamientos y los estatutos y las leyes que el Dios del cielo nos dio desde un comienzo, desde un principio. Pero cuando creemos y nos arrepentimos, pasamos a ser un pueblo limpio en el espíritu, de la mente. A su mismo pueblo inicialmente le llamaba su especial tesoro. Habla la palabra del Señor allí en el libro de Éxodo 19:5. Dije: y ahora pues, si eres oído a mi voz, le está hablando el Dios del cielo a su pueblo, y guardares mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí le está recordando de a dónde nos sacó el Señor. Nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo donde estábamos también nosotros allí sumidos. Pasamos a ser su especial tesoro cuando creemos, cuando nos hemos arrepentido, cuando entendemos que hay un solo Dios verdadero que nos hizo, que nos formó desde el vientre de nuestras madres y nos dio el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia para realizar todas las cosas en ese nombre que es sobre todo nombre. Por eso, a través de este salmo hace un recorderis de que si tú no crees, si tú no te arrepientes, el destino tuyo es la muerte. Dice el mismo Salmo 73 en el 27 cuando concluye: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Los que no quieren creer, los que no quieren comprender, los que no quieren tomar esa agua viva que nos está hablando el Dios del cielo, ¿sí? De tu interior correrán ríos de agua viva.
es cuando uno tiene el Santo Espíritu de Dios dentro de nosotros, comienza a fluir esa agua viva que es la palabra de Dios, que es la que nos fortalece, que es la que nos anima en los momentos difíciles, es la que nos da consuelo, es la única que nos consuela, porque nosotros somos débiles criaturas. Entonces el Dios del cielo dice: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces viene una destrucción, viene muerte. ¿Para quién? Para el impío, porque ese es su destino. Nosotros, sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. El Espíritu de nosotros vuelve a Dios. Pero en la parte, si no se arrepiente, ahora el Dios del cielo es el que los va a juzgar. Y si las obras y los hechos mayores fueron malos delante del Señor, va para condenación. Y si los hechos y las obras buenas fueron mayores, va para salvación. Eso lo determina el Dios del cielo, como nos hablaba ahí en Romanos 2:16, que Él es el que va a juzgar, Él es el juez, es Él el que está mirando tu corazón, si has creído verdaderamente, si te has arrepentido, si lo estás buscando de día y de noche, como dice la palabra de Dios, que debemos de buscarlo a Él de día y de noche, continuamente, estar consultando con nuestro Creador para que las cosas salgan a bien, porque estamos en medio de una sociedad, de un mundo que no ha querido entender, totalmente ciegos. Estamos en un mundo donde está el caos por toda parte, muerte, destrucción, violencia, hambre, y Dios quiere que nosotros salgamos de ese estado donde estábamos nosotros sumidos, donde estábamos catalogados como hombres malos. Esa es la maldad, porque la maldad existe, es un espíritu contrario al espíritu vivificante de Dios, el espíritu de nuestro adversario, el diablo, porque esa es la tarea que él hace en este mundo. Él viene a matar, a robar y a destruir, destruye los hogares. Hoy en día vemos avance de la ciencia, cómo la gente corre de aquí para allá, y si no tiene ese espíritu de Dios, va a caer y va a estar sumido allí en hechos totalmente negativos y adversos al poder de Dios. Entonces, siempre vamos a encontrar un viento contrario, como encontró allí Pedro cuando el Señor lo puso a andar sobre las aguas, ¿sí? Cuando creyó, cuando estaba delante de él, que dice, el Señor le dice, ven. Y Pedro, ¿qué hizo? Caminó sobre esas aguas. Pero cuando el viento estaba contrario, es la adversidad que vamos a encontrar siempre en el mundo, nos vamos a hundir. Tenemos que tener la mirada puesta en el Creador, en el Dios del cielo, en el que todo lo puede, para que estemos continuamente recibiendo esa agua vivificante, ese Santo Espíritu de Dios, esa palabra que es la que nos fortalece, la que nos anima, la que nos dice que no estemos más allí. Hoy dice el Señor, arrepiéntete. Cree verdaderamente que Dios es un Dios vivo y Él viene es para sacarte de allí, de ese estado en el cual estábamos también nosotros sumidos, muertos en delitos y pecados, pero Él viene y nos rescata con esa extraña operación que habla el libro de Isaías, ¿sí? Él nos hace una extraña operación en el espíritu de la mente y comenzamos a andar, ahora sí, sobre las aguas, sobre el mar, sobre la humanidad. Ese es el paso por la humanidad, andar en las aguas y estar donde hay peligro de toda clase, pero si tenemos los ojos puestos en Él, vamos a poder andar nosotros y llegar a Él, al Padre de la Gloria, que esa es la meta. La meta es la sanación, la salvación de nuestras almas, para cuando partamos nosotros de aquí, tenemos nosotros una morada que el Dios del cielo está preparando para los que le aman en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros venzamos lo malo, porque al Señor le dijeron, maestro bueno, dice, bueno, en esta forma del cuerpo de pecado que vino, que lo venció, gracias a Dios por nosotros, bueno mi Padre que está en los cielos. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque el Señor nos está diciendo
que con la benignidad, la bondad de Dios, el bien, la misericordia, podemos vencer lo malo, porque el hombre es en tinieblas, sin los mandamientos, ni los estatutos de Dios, ni el temor a Dios, nunca va a vencer el mal, porque está en el mal, ¿ya? No puede vencerlo porque está en el mal, de ahí no puede salir. Solamente lo activamos es a través del Señor, del Espíritu, de la palabra de Dios, de la enseñanza. Romanos 12, 21 dice, Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, no seas vencido de lo malo, ¿ya? Mas vence con el bien el mal. Nosotros no podemos vencer el mal si no tenemos el bien, y el bien está en nosotros, Romanos 7, pero no el hacerlo, porque no lo hemos alimentado, no lo hemos activado, no tenemos los datos de Dios, estamos cero, ¿ya? Pero cuando venimos al Señor, vamos creciendo en espíritu y en verdad, vamos saliendo de las tinieblas a la luz, hasta que ese día sea perfecto, y un día podemos presentarnos delante del Señor cuando nos quite este cuerpo de pecado, esta parte terrenal, pasamos a la vida en Cristo y podemos presentarnos con un vestido de gala que es el Espíritu, para que podamos tener esa parte del reino de los cielos, que es la parte eterna que tenemos todo. Dice la palabra en Jeremías 18, pero si estas naciones, 18:8, pero si estas naciones se convirtieren de su maldad contra la cual he hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, ¿ya? Y en un instante hablaré de una nación y del reino para edificar y para plantar. Entonces, Él nos muestra el bien. Vamos edificando, vamos construyendo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor es el que edifica nuestra casa, nuestro templo, nuestro santuario, ¿ya? Y vamos creciendo en esa parte espiritual y vamos con esa parte benigna, vamos desechando todo mal en nuestras vidas que nos perturba, que nos atormenta, que nos angustia. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, porque somos rebeldes, dice el Señor, ¿ya? Tenemos esa rebeldía desde el principio. Me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. El 18:11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá, como estamos hablando, la palabra, y a los moradores de Jerusalén, diciendo, o sea, hay misericordia, ¿ya? Tanto a los dos pueblos, el que no tiene nada, que es pobre espiritual, como el que tiene, pero el Señor es misericordioso y bondadoso. A los moradores de Jerusalén diciendo, así dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Entonces, cuando nosotros venimos al bien, vamos mejorando nuestros caminos y nuestras obras, son de bien. Entonces hay que darle gracias a Dios que con ese bien podemos vencer todo mal, porque el Señor llama a los príncipes de la tierra, los llama a exhortarlos, porque todo reino fue destruido que no tenía el Señor. Dice la palabra de Dios aquí en Isaías 40:23, el que reduce los príncipes a nada y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa vana, ¿no? ¿A dónde están los imperios? El imperio babilónico, Babilonia, grandioso, no está. ¿A dónde está el imperio persa, griego, romano y el último imperio, el de las águilas? ¿Dónde están? Porque son altivos y soberbios, porque son Nabucodonosores. Solamente piensan en las cosas que nos hablaba el Señor al principio, de cosas terrenales, cosas materiales, pero no está la parte espiritual que nos está diciendo el Señor, ¿ya? Que son Nabucodonosores, están confundidos, viven en Babilonia y solamente piensan en lo terrenal, pero no quieren activar esa parte espiritual, ¿ya? Que nos dice el Señor hoy, que aquí en Daniel 4, gloria a Dios, Daniel 4, dice la palabra del Señor, Daniel 4, que está hablando a estos hombres altivos, soberbios, que se creen mucha cosa, pero van a desaparecer, porque la carne no puede contender con el espíritu. Amén. Y por tanto el hombre vivirá tanto tiempo y después tiene que ir a cuentas a darle a Dios. En Corintios dice que hay que darle cuenta de lo que hemos hecho, bueno o malo, en esta parte del cuerpo. Dice Daniel 4:27, por tanto, rey,
a todo rey, le dice el Señor hoy, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le dice a los reyes de la tierra, a estos que están en eminencia y se creen dioses, los llama reyes, los llama príncipes, dice el Señor. ¿Ya? Entonces tiene que haber un arrepentimiento, porque el hombre no quiere oír el consejo del Señor, ¿ya? No quiere arrepentirse de su estado natural, que es alejado de Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios. Dice el Señor que el rey en el 30, en el 4:30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Altivos y soberbios, la fuerza y el poder y la riqueza las da el Señor. Él es el que da el poder y las riquezas. Aún, el 31, estaba la palabra en la boca de ese rey, de estos reyes soberbios y altivos, cuando vino una voz del cielo. Todo está sujeto hoy, nos está diciendo al Señor lo que vemos y no vemos. Y el Señor reina sobre la tierra, es el creador. Vino una voz del cielo, a ti te dice rey Nabucodonosor, todos los que están confundidos, el reino ha sido quitado de ti. Entonces, Dios no quiere que nosotros estemos vacíos, sino que verdaderamente seamos reyes y sacerdotes y adorar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Santo, por esta palabra que nos has dado hoy, que nos vivifica, porque es la palabra de Dios, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Y tú nos has dado, Señor, este privilegio de venir, Señor, a gozarnos y a deleitarnos como tus hijos en los mandamientos y en los estatutos que no son gravosos, como dice la palabra de Dios en el Salmo 37. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que no seas soberbio ni altivo como estos reyes que han pasado por la tierra sin son ni ton, porque han sido quitados. Todos estos reyes y todos estos imperios caen ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo honor y toda gloria es para Él, en los cielos, debajo los cielos. Hechos 4. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. Gloria a Dios por esta palabra que nos ha dado, Señor, vivificante. Amén. Buenas noches. Los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas tardes, noches.